Hola, hola, hola gente, espero estén muy bien. Soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí y a continuación vamos a estudiar el capítulo 4 del curso de Matemáticas Básicas, cual corresponde al tema de factorización. Entonces, ¿para qué sirve la factorización? Esta factorización consiste en realidad, o sirve para expresar, para tomar expresiones algebraicas y llevarlas a producto de expresiones más simples. Y pues las técnicas varían de acuerdo a la expresión o al objeto matemático, en este caso las expresiones algebraicas que se están estudiando. Entonces es importante recordar unos casos de las reglas de la potenciación, que son los siguientes. Recordar, ¿qué es lo que hay que recordar? Pues es básicamente que a la m por a la n, multiplicación de potencias de igual base, se coloca la misma base y se suman los exponentes. La otra, esa sería la primera. La segunda es que potencia de una potencia, lo que se hace es multiplicar los exponentes. Y la tercera es que si yo tengo a por b elevado a una potencia n, eso será la n por b a la n. Es importante tener en cuenta que se usarán muchísimo estas tres propiedades de la potenciación. Entonces vamos a comenzar con el primer caso de factorización, que corresponde al de caso 1. Este caso corresponde a el caso de factor común. Entonces, para este caso vamos a tener una expresión algebraica y vamos a evaluar. Bueno, vamos a dar un ejemplo, es más fácil explicar con un ejemplo. Es decir, bueno, si yo tengo un polinomio P que depende de X, voy a tratar de encontrar la expresión A por X a la N, que será un factor común de cada uno de los términos de la expresión algebraica. Y ese A vendría siendo el máximo común divisor entre todos los coeficientes si son enteros. Dentro de todos los coeficientes de las expresiones algebraicas, de los monomios que aparecen allí. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Es más fácil explicar con un ejemplo que explicar teóricamente. Ejemplo. Entonces dice factorizar las siguientes expresiones. Las expresiones son a1. La expresión 1 será 6x a la 3 más 18x a la 5. Entonces, aquí tenemos una expresión, la cual tiene un factor común. Y vamos a identificar entonces el máximo común divisor de las partes numéricas de cada uno de los monomios. En este caso, el máximo común divisor entre 6 y 18 vendría siendo 6. Y aquí la potencia más baja de x, en este caso la potencia, en este caso x a la n, corresponde a la potencia más baja de x, que en este caso es x a la 3. Entonces 6x a la 3, ese factor común. Y debo encontrar números de tal forma que al multiplicarlos con la propiedad distributiva me dé la expresión que tengo. Aquí entonces sería 1, porque 6x a la 3 por 1 me daría 6x a la 3, más, y el 18 entre 6 me da 3. Y aquí para que me dé x a la 5 ya tengo x a la 3, tendría que tener x a la 2 al usar esta propiedad que tengo aquí. Entonces allí tendría esa expresión. Si yo multiplico por la propiedad distributiva, me quedaría 6x a la 3 por 1, me daría 6x a la 3. Y si multiplico 6x a la 3 por 3x a la 2, me daría 18x a la 5. Entonces allí tenemos el primer caso de, el primer ejemplo de factor común. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo aquí. Voy a regresar al color negro. Vamos a encontrar, a factorizar 10x a la 2
y a la 4 menos 25 x a la 4 y a la 5. Entonces, en este caso buscamos el máximo común divisor, las partes numéricas de los monomios. Máximo común divisor entre 10 y 25 es 5. Y la menor potencia entre x a la 2 y x a la 4 es x a la 2. Y la menor potencia entre y a la 4 y a la 5 es y a la 4. Y ahora aquí entonces me queda número que multiplicado por 5 me da 10, es 2. Y el x a la 2, pues quedaría 10 por, 10x a la 2 y a la 4. Entonces aquí queda 2, simplemente. Más, ahora número que multiplicado por 5 me da 25, sería el 5. Perdón, es un menos aquí. Menos. Ahora número que multiplicado por 5 me da 25, sería 5. Y x a la 2, para que me dé x a la 4, sería x a la 2. Y a la 4, para que me dé y a la 5, tendría que ser y. Listo, allí tendríamos entonces el factor común. Ahora no es un solo término, sino que serían 3 términos, pero aún así seguiría siendo un monomio. Entonces, si yo multiplico este término por 2 y este término por 5x a la 2y, me debe dar exactamente el término original. Que como vemos en efecto lo es, porque 5 por 2 10 y queda 10x a la 2 y a la 4. Y 5 por 5, 5 por 5, 25. Y queda x a la 2 por x a la 2, queda x a la 4 y a la 4 por y a la 1, queda y a la 5. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo. 1, 2, 3. Otro ejemplo un poco más complicado. 9 a la 2, b a la 3, c a la 2, menos 3abc, más 6 a la 3, b a la 3c. Entonces vamos a identificar cuál es el factor común de esta expresión. Buscamos el máximo común divisor de la parte numérica de los monomios. Máximo común divisor entre 9, 3 y 6 es 3. La menor potencia de A, aquí tenemos la menor potencia de A, es a la 1, que aparece aquí. La menor potencia de B sería b a la 1, que aparece aquí. La menor potencia de C sería c a la 1. Aquí es c a la 3, perdón. Es c a la 1, que sería este de aquí. C a la 1. Factor D, número que multiplicado por 3 me dé 9, da 3. Para multiplicar A, para que me dé A a la 2, sería A a la 1. A multiplicar B para que me dé B a la 3, sería B a la 2. A multiplicar C a la 1 para que me dé C a la 2, sería C a la 1. Menos este término aquí, el 3, queda un 1. Y aquí queda A a la 1, pues quedaría A a la 1. B a la 1, quedaría B a la 1. Y C a la 1 para que me dé C a la 3, quedaría C a la 2. Más, aquí, número que multiplicado por 3 me dé 6, es el 2. Y número para que me dé A a la 1, para que me dé A a la 3, tiene que ser A a la 2. De B a la 1 para que me dé B a la 3, tiene que ser B a la 2. Y de C a la 1 para que me dé C a la 1, tiene que ser 1. Entonces no se coloca. O 1. 1, pero normalmente el 1 no se coloca, al igual que aquí. Entonces queda 3A, B, C, factor de 3A, B a la 2, C, menos C a la 2, más 2 a la 2, B a la 2. Y allí me queda entonces el factor común de esa expresión. Listo, vamos a dejar aquí un ejercicio. Ejercicio para que lo realicen. Y dice encontrar el factor común. En este caso sería, la expresión sería 2 a la 3, b a la 5, c, más 4 a la 5, b a la 9, c a la 2, más 8 a la 8, b a la 7, c a la 5, d a la 6, más a la 14,
B a la 5 y C a la 3. Entonces van a encontrar el factor común de esa expresión allí. O sea, queda un poco grande aquí. Queda más A a la 14, B a la 5, C a la 3. Van a encontrar el factor común de esa expresión, al igual que hicimos con los ejercicios anteriores.